Constitución de Colombia. 1991-2021. 30 años de existencia de una Constitución que marcó un hito en la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos y sociales, como un eje de la Carta Magna. En la Constituyente de 1991, Colombia recuperó la confianza y se crearon instituciones garantes de derechos humanos, como la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. Esta última corporación tiene la finalidad de cumplir funciones de órgano de gobierno y administración de la rama judicial, haciéndola más eficaz en su deber constitucional de garantizar el servicio de justicia de todos los colombianos. Este 9 de julio escucharemos a 3 importantes juristas analizando la razón de ser de la Constituyente de 1991, 30 años después, y el legado para la sociedad, y una rama judicial que avanza hacia una justicia equitativa e incluyente. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. De igual forma, de todos los magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Libertad de expresión en el ciberespacio, que hace parte del ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. El entorno digital artificial desarrollado mediante herramientas informáticas está creado por el ser humano. Permite ejercer diversos derechos que han sido denominados de cuarta generación por algunos autores. Entre ellos se destaca la libertad de expresión. Frente a esta libertad, en este nuevo lugar, han surgido diferentes conflictos con otros derechos. La conferencia del día de hoy tiene como propósito desarrollar el tema del conocimiento de los conflictos que se generan en el ciberespacio, lo relacionado con la libertad de expresión y de esta forma analizar y generar conciencia en los servidores judiciales y demás asistentes sobre la existencia de ese nuevo ámbito de interacción de los seres humanos denominado ciberespacio. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Natalia Yadira Castillo Caro, abogada, doctora en Derecho, especialista en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías y en Contratación de la Universidad Externado. La doctora es oficial naval del Cuerpo Administrativo, docente universitaria, formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Actualmente se desempeña como relatora de la sección tercera del Consejo de Estado. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Natalia Yadira Castilla, es un gusto tenerla hoy de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar, y un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que nos acompañan en esta videoconferencia. Un grato saludo de verdad a todos los compañeros judiciales. Voy a compartirles una presentación que realicé para ustedes sobre el tema de la libertad de expresión en el ciberespacio. El saber ser, entender el derecho a la libertad de expresión y los nuevos conflictos que se presentan en el nuevo entorno denominado ciberespacio. Nuestro saber, distinguir los conflictos entre la libertad de expresión y también saber cuáles son los derechos en el ciberespacio. Y el hacer, aplicar lo aprendido en la solución de casos que se relacionen con la libertad de expresión. Y bueno, vamos a empezar primero con qué es el ciberespacio. Ustedes saben que el ciberespacio ha estado aquí por un tiempo preparado por
por los seres humanos, gente muy pilosa que se inventó, pues, primero el Internet, forma de transmisión de datos, pero también hay otras partes del ciberespacio que no es solo el Internet. Entonces, en los estudios que se han realizado se han identificado entornos en los que está el ser humano, como la tierra, el mar, el aire y el espacio. Esto ténganlo en cuenta mucho más para los escenarios de guerra, porque pues recuerden que el Internet fue creado por ARPANET y estuvo el ministerio pues de allá de Estados Unidos preparando y elaborando esto para trabajar con protocolos de seguridad de la información que fueran la información secreta llegara a buen término en sus lugares que ellos necesitaban. De ahí pasó a la universidad, de ahí pasó al resto del mundo y bueno. Es un ámbito virtual creado por medios informáticos. Es un entorno tecnológico global. ¿Sí? Estos son distintas definiciones del ciberespacio. ¿Qué es? Es una palabra usada para describir todo lo relacionado con Internet y la cultura diversa en Internet. Ofrece un entorno que consta de muchos participantes con la capacidad de afectarse e influirse entre sí. El ciberespacio, pues, no es lo mismo que Internet o que la web, como lo vamos a ver. Esta palabra fue definida, pues, primeramente por William Gibson en Neuromancer, que es un libro de ciencia ficción. El término se fue acuñando, se fue utilizando y se ha quedado entre los cibernautas o usuarios del ciberespacio. Por eso hablamos de navegar en Internet. Navegar es como viajar, estar en un entorno de ficción, ¿sí? No lo llamo tanto virtual, pero aquí pues lo define mucha gente como virtual. Para mí lo virtual es como si no existiera, si ustedes ven el diccionario, pero es real. Lo que pasa en el ciberespacio puede ser intangible, pero es real. Entonces continuemos aquí con la siguiente diapositiva. ¿Cómo se conforma el ciberespacio? Aquí en esta presentacioncita entonces, hay diversas formas de graficar el ciberespacio. Tenemos una capa física con los componentes geográficos donde pasan pues todo lo que es los cables, el hardware, otras cosas, todo lo que es fibra óptica, cables de cobre, etcétera, una capa física, una capa lógica que está compuesta pues todo lo lógico que es el software, los códigos que lo componen, los protocolos para interconexión, etcétera. Todo lo que tiene que ver pues ya la parte informática, los ingenieros, todos los que saben de comunicaciones, de conexiones de red. La parte social, todas las personas que participan en el ciberespacio, que ojalá fueran más en Colombia. Esta mañana dijeron que solo el 53% de las personas en Colombia puede tener acceso al Internet. Es bastante la brecha digital y eso hay que trabajarlo. Necesitamos que puedan acceder al ciberespacio, que ya se ha dicho que es un derecho. Para empezar, recuerden, también es un derecho a acceder al ciberespacio. También las redes, aquí están los componentes de red y las ciberpersonas, pues ya recuerden, uno entra al ciberespacio y ya tiene de pronto una identidad digital, se la da de pronto el correo electrónico o en las redes sociales uno se identifica o en los juegos uno puede tener un avatar y denominarse pues ya ciberpersona y tener sus bienes inmateriales, digamos su casa, en estos juegos como Second Life, ustedes pueden sentirse mucho más inmersos en el ciberespacio, lo cual no quiere decir que estemos inmersos ya en el ciberespacio cuando estamos, por ejemplo, en esta videoconferencia. ¿Cuál es la superestructura del ciberespacio?
está conformada por la información que por él circula. Todo lo que nosotros hacemos, mandamos mensajes por WhatsApp, por correo, en chats, en blogs, en redes sociales, las aplicaciones que son software especializados en ciertos usos, o sea, son software, recuerden las aplicaciones para cada uso, las interacciones, crear, producir, navegar, indagar, comunicar, difundir, se me quedó 2 veces comunicar, comerciar, vivir en digital. Comerciar es muy importante en este sentido del ciberespacio, porque fue el auge del comercio el que llegó a que todos empezáramos a usar y a entrar a este entorno tecnológico que pues después de la pandemia pues creo que mucha gente ya lo vive más de cerca. Antes de pronto no, pero nos ha obligado la pandemia. Entonces demos gracias a que tenemos el ciberespacio para poder contactar con las personas ahorita que nos toca estar alejados. Entonces, es donde la mente ubica al ser humano en busca de relacionarse con otros, por medio de diferentes tipos de lenguajes, entre ellos la multimedia. Recuerden, el ciberespacio puede verse como un espacio o como un medio. Yo realmente lo veo más como espacio, porque si ustedes piensan en él como medio, es la radio, la televisión, los periódicos, son medios de comunicación, pero en el ciberespacio usted tiene todos esos medios, o sea que abarca mucho más, es un lugar donde también hay las redes sociales, por ejemplo, Facebook, todas esas personas que vemos conectadas a través de las redes, pueden formar hasta una nación, ¿sí? Entonces, el ciberespacio ya es un lugar, así sea virtual o digital o como lo quieran llamar, ya es otro ámbito de trabajo, de estudio, de relaciones humanas. Nosotros estamos acá en el ciberespacio y estamos conectándonos para aprender algo que pues vivimos, yo creo que ya todos del día a día, el ciberespacio. Bueno, vimos la superestructura, tiene una infraestructura y una superestructura. Entonces, ¿qué diferencia tiene de Internet y de la web? Como les decía, Internet es la red de redes. En comparación con la WWW, que es la web, World Wide Web, la Internet es un sistema utilizado para acceder a Internet. Entonces, no es lo mismo Internet y simplemente lo usa para transmitir información. Eso sí sería como el medio, como el canal, sería la parte de telecomunicaciones, los cables, los satélites, la fibra óptica, el hardware, los routers, todas esas cuestiones que hacen que permitan que Internet funcione. Son redes, una red de redes, porque hay redes internas, privadas, hay redes públicas. Nosotros cuando accedemos a Internet, pues estamos en una red de redes públicas. World Wide Web es una red global mundial. No funciona si no tenemos Internet. Es un trabajo hecho por Tim Berners-Lee hace 32 años ya, o sea, tiene 2 añitos más que nuestra Constitución. Permite el enlace por hipertextos accesibles a través de Internet con un navegador web. Ahí vienen los navegadores como antes Explorer, ahora Google Chrome, Mozilla. Hay distintos tipos de navegadores que se pueden usar para acceder a la web. ¿Qué diferencia hay como cuando antes de la World Wide Web ingresaban a Internet? Pues tocaba poner números. Ya en distintas conferencias más o menos les he comentado esa parte, donde en la URL uno ponía el número y llegaba, pero tenía que aprenderse todos los dígitos. En cambio, después de la World Wide Web, pues el lenguaje natural, el lenguaje del ser humano puede ser usado para llegar a una página que se llame www.ramajudicial.gov.co. Entonces, este es el cambio, Internet, World Wide Web, y todo esto nos ayuda a formar parte del ciberespacio. Entonces, Internet, esta comparación es buena
para que ustedes vean. Internet y web. Acceder a la información. Hay un protocolo HTTP que fue el que inventó Tim Berners-Lee y que hace poquito lo subastaron por un poco de plata, porque pues ya es pues muy famoso. Tenerlo debe ser para el que lo tenga pues una emoción, porque pues de ahí empezó el verdadero uso de Internet, la parte comercial, las páginas web, porque antes pues acceder a estos servicios pues no era tan fácil. Entonces con la web hemos avanzado muchísimo y eso fue 32 años antes. O sea que ya ha habido varios estudios sobre qué es la web, qué es Internet y el ciberespacio. Entonces hablábamos de ciberespacio, espacio marítimo, espacio aéreo y ultraterrestre, que estos son escenarios de guerra. Esto lo saqué de un documento de militares españoles que ya identifican este lugar ciberespacial como un lugar donde puede ser escenario de guerra. Entonces, ¿cuáles son las características de estos espacios que podemos decir que es parecido, o sea, para identificar el ciberespacio? Tienen apertura geográfica y funcional. O sea, como ven, está en todo el mundo. El espacio marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre pues están alrededor de todo el globo terrestre. Ausencia de soberanía y jurisdicción por parte de los estados. Sí, la verdad, en algunos estados están intentando llegar a este lugar de soberanía, pero son estados donde el autoritarismo, como en China, es bastante, el control es demasiado, la libertad está disminuida. Entonces, pero en realidad yo creo que si se acerca uno a una red de redes, al ciberespacio, no hay una soberanía como tal de los estados. Ya veremos después por qué. La facilidad de acceso. Esta facilidad de acceso pues depende, ¿no? En cada lugar, por ejemplo, para ir al mar, si nosotros vivimos acá, necesitamos un avión. Para ir al ciberespacio necesitamos un proveedor de servicios de Internet, o para ir al espacio aéreo, pues el avión. El ultraterrestre necesitamos un cohete. Y necesitamos, pues, no sé, ser Elon Musk para tener nuestros propios transportes. Entonces, bueno, ya tenemos estos espacios. ¿Qué tienen en común? Pues que son bienes comunes del ser humano, y a los que ahí ya, por ejemplo, espacio marítimo tiene regulación marítima, el espacio aéreo también tiene una regulación, y el ultraterrestre, pero pues ahí también debemos tener en cuenta que quien tiene poder económico, pues obviamente aprovecha ese poder para llegar, por ejemplo, al espacio ultraterrestre. En el ciberespacio, quien tiene el poder para poder pagar la conexión al al proveedor de servicios de Internet, puede ingresar. La idea es que esto pues sea menos de esta manera y que todo el mundo pueda acceder al ciberespacio por todas las virtudes que presenta. Seguimos. ¿Qué características tiene? Apertura geográfica y funcional, ausencia de soberanía, la facilidad de acceso, la dificultad de atribuir las acciones que allí tienen lugar. ¿Sí? Uno dice, ocurrió en el ciberespacio, pero ¿en qué lugar específico? ¿Cómo sabemos dónde pasó? En el ciberespacio, porque pues puede que las partes estén en un país, en otro país, en una ciudad, en la otra ciudad. ¿Cómo se define eso? ¿Quién lo define? En lo cual se parece, pues a veces al espacio marítimo, aéreo y terrestre. Claro que nosotros en nuestra Constitución tenemos el espacio marítimo, aéreo y terrestre, pero por ejemplo en el espacio ultraterrestre, donde ponen los satélites, nosotros, Colombia, hasta donde yo sé, todavía no tenemos un satélite propio puesto por nosotros. La mayoría de satélites que se encuentran en la línea ecuatorial pues son de otros estados, y nosotros dependemos pues de esas conexiones con los otros estados para llegar a esos satélites y la información que trae ahí de Internet. Características del ciberespacio. Bueno, ya sabemos, interacción humana sin fronteras,
Por eso es muy difícil atribuir soberanía al ciberespacio, es muy difícil. Un mundo virtual al que se accede a través de fronteras o Internet Service Provider, eso es ISP o IPS, proveedor de servicios de Internet, infopistas que conectan los dos mundos. Esta conexión de los dos mundos no quiere decir que el ciberespacio puede estar conectado con este mundo analógico en el que nosotros realmente tenemos un físico, tenemos un cuerpo, pisamos la tierra, tocamos las cosas, y eso se da mucho, como por ejemplo con el Internet de las cosas, ¿sí? Ustedes ingresan al ciberespacio, mandan señales y pueden mover pues su nevera, saber qué hay en la nevera. Pues ahora todos los equipos vienen con Internet de cosas, entonces podemos tener conocimiento de si la nevera está llena o no está llena, tenemos que comprar cierto producto o no. O, por ejemplo, las aspiradoras que son robots, todo conectado con el ciberespacio. Y ese es Internet de las cosas. Entonces, y eso es lo más, mejor dicho, eso es una cuestión de conexión favorable, ¿no? Otras conexiones pueden ser no favorables, por ejemplo, cuando hay ataques a bienes que son protegidos, como las presas, como las centrales nucleares, y ahí veremos esto en la parte de la ciberguerra. Una acción en Internet puede afectar a las personas físicas y una acción en el mundo físico puede afectar al mundo virtual. Total, si cortan los cables, pues no tenemos acceso a Internet. La acción de Internet ya vimos que puede sujetarse pues a lo que pase en Internet, pero nos puede afectar, por ejemplo, el bullying, por ejemplo, a los derechos humanos que más adelante vamos a mencionar. Conviven los siguientes agentes: ciberorganizaciones, ciberciudadanos, todos los ciberorganizaciones, los que tienen que ver con esa organización del ciberespacio. Está la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Porque son muchísimos. Está la OMPI, la ICANN, todos los que tienen que ver con la información que circula en el ciberespacio y las conexiones. O sea, si ven, no es solo la parte de la red, es mucho más que la red, es ya la sociedad en ese espacio digital, ¿sí? No están los estados, aunque están intentando colonizar. Ese colonizar a la fuerza está Estados Unidos, Israel, China, y China sobre todo es un ejemplo de intentar soberanía en el ciberespacio. La red es ideal. Bueno, aquí esto de la red es ideal para incumplir las normas, pues no necesariamente. ¿Por qué? Porque pues a veces la gente puede estar bien identificada, como lo mencionaba al principio, pero a veces no. Y depende de qué parte del ciberespacio esté, porque en la World Wide Web sí se puede identificar un poco más fácil quién está, pero si estamos en la Deep Web o en la Internet profunda o en las partes donde Internet ya no se puede acceder por medio de la web, donde ya todo es números, pues ahí también hay personas que están trabajando y esa parte es muy grande y no la conocemos. Pues la mayoría de gente conocemos lo que es la web, pero el resto de Internet está un poco difícil, es grande, pero entonces sí hay muchas normas en el ciberespacio. La gente puede creer que no las hay porque pues al principio el ciberespacio era así, parecía el lejano oeste. Y bueno, todavía hay partes de Internet o cuestiones que no están reguladas que de verdad uno puede todavía pensar que es el lejano oeste y que puede hacer lo que quiere. Por ejemplo, en esas redes Tor donde pues ocurren cibercrímenes. ¿Qué bienes jurídicos hay en el ciberespacio? Obviamente tenemos nuestra libertad de expresión, que es como se llama nuestra conferencia. Hay patrimonio en el ciberespacio. Por ejemplo, el Bitcoin.
¿Pueden creerlo? O los avatares que tengan, o los juegos que ustedes tienen, cuánto han avanzado los que han invertido dinero en los juegos, en sus vidas digitales. Privacidad, muy importante, de intimidad, protección de datos, derecho a la imagen, su propia imagen, la intimidad, privacidad, intimidad, están muy unidos. Recuerdo esta, en la universidad tuve discusión con un profesor por la diferencia entre estas dos cosas. Lo que pasa es que hemos avanzado mucho y la intimidad más que todo está aquí en Colombia definida en la, sí, en la Constitución, pero privacidad es como lo llaman en Estados Unidos. Y es más como esa, sí, intimidad, pero más protección de datos y habeas data, y el manejo de esos datos sensibles que tienen las personas. Están las obras intelectuales, las marcas y patentes. Entonces aquí ya vamos a hablar de propiedad intelectual, el derecho a la vida en Internet. No sé si han visto en Facebook que ya tenemos una posibilidad de disponer qué pasa con nuestra cuenta de Facebook cuando morimos. Entonces, eso es bueno que ustedes también lo revisen porque, pues, ¿qué pasa con toda la información mía que he subido a una red o a cualquier plataforma? Y después, ¿qué pasa cuando yo físicamente ya no existo? Existen mis cosas en Internet, pero como persona ya no se existe. Está el dinero, pues lo que hablaba, el Bitcoin, pero también están las transacciones financieras con cualquier tipo de moneda de cualquier país, y etcétera, etcétera. En el ciberespacio ya ocurren relaciones de todo tipo. Entonces podemos pensar en afectivas, en educación, en viajes, en todo lo que ustedes quieran, arte, está en el ciberespacio. Y hay obras creadas directamente, por ejemplo, obras en el ciberespacio, y que si no existe el ciberespacio, pues las obras desaparecen. Pero ese ciberespacio, pues como ya saben, tiene bastante... Uy, ya nos vamos adelantando mucho en lo del ciberespacio. ¿Por qué es diferente la libertad de expresión en el ciberespacio? Pues compartir información con un mayor número de personas sin los límites que podría tener la impresión. Recuerden que a la imprenta se tenían acceso los que tenían la imprenta, los grandes periódicos y solo los periodistas que trabajan en eso. Así como los costos de la tinta, el papel. Aquí una persona puede hacer su blog, puede tener su página web, sea persona natural, sea persona jurídica, y compartir la información que le parezca. Para eso están las plataformas de blogs, de redes sociales y todo, pero entonces nosotros le podemos llegar a un mayor número de personas que lo que podríamos tener, por ejemplo, en el papel como en el periódico. Entonces, y a menor costo. Eso sí, muchas veces, y hay gente que pues uno pensaría, nunca podría haber sido famoso como los influencers que llaman ahora, pero pues gracias a Internet ya pueden influir a cierto tipo de personas que les parezca, dependiendo del tipo de influencer. Pero eso no hubiera sido posible si no existiera el ciberespacio y esa expresión para un gran número de personas. ¿Qué más hay de diferente? El tiempo y el espacio. Cuando se sube la información al ciberespacio, se hace visible a toda la persona que la busque, ¿sí? Y sobre todo por los buscadores, así como Google, que te traen la información rápidamente y bueno, bastante ruido, pero pueden traerte lo que tú necesitas y por eso es tan famoso. De día, de noche, 24/7. ¿Cuándo se hizo famoso el 24/7? Pues desde que el ciberespacio ya está en todas partes y las personas pueden trabajar aquí en Colombia con alguien de Europa al mismo tiempo, intercambiando, por ejemplo, así en una conferencia y en cualquier momento. O sea, podríamos estar a la 1 de la mañana y en tiempo real conectados, si es gracias al ciberespacio.
¿Qué aspectos debemos tener en cuenta en el ciberespacio? Estos aspectos vamos a explicarlos someramente. El sistema de protección a la propiedad intelectual, la protección de datos personales, que es lo que ya mencionamos aquí ahorita de protección de datos, intimidad, privacidad, los contenidos dañinos e ilegales, la ciberseguridad, la ciberdelincuencia y... Ay, pero aquí no alcanzo a mirar. La protección de los consumidores, obviamente lo que es el comercio electrónico, que fue por el lado en donde más empezó a funcionar en Colombia el ciberespacio. Entonces continuamos para más rápido. El sistema de protección a la propiedad intelectual, el copyright. ¿Recuerdan? Los sectores más afectados han sido la música, el cine, el software, en especial el de aplicaciones. ¿Qué pasa? Pues al principio del ciberespacio, pues la gente pensaba que podía compartir todo y la mayoría teníamos música y no pagábamos ya por la música, no pagábamos por entrar a una película, entrábamos a ciertos sitios como Napster y sacábamos pues la información, el cine, la música, lo que nos gustaba y para nosotros eso era gratis. Y resulta que son infracciones a la propiedad intelectual. Y bueno, entonces estas infracciones que tenemos aquí mencionadas son la ciberocupación, nombres de dominio, marcas, meta-tagging, word stuffing, links. Y pues estas infracciones, ustedes pueden encontrar más información en un libro que hay de propiedad intelectual en el ciberespacio de la Universidad Externado de Colombia, que fue dirigido por el doctor Daniel Peña. Vamos a explicar algo de eso. Yo tengo aquí una nota sobre Anonymous, el partido político denominado Partido Pirata. Pues es Anonymous y el partido político pirata se crearon pidiendo la libertad de toda la información, que no nos restringieran la información y el conocimiento, porque pues el copyright hace que las personas de pronto no tengan acceso a todo el conocimiento y tengan que pagar. Entonces creen y siguen manteniendo que todo eso debe ser gratuito y de libre acceso. Entonces, aquí era pertinente pues mencionarles estos grupos que están en contra de lo del copyright. Pero esperen un momentico. Sobre el copyright, hay también que decir, pues aquí en Colombia manejamos derechos de autor, patentes, marcas, etcétera. Y algo más les iba a decir ahí, pero mejor continuamos porque vamos a hablar de la ciberocupación. Si ven aquí arriba las manzanitas, está www.manzana.com, ¿sí? O .co. Estos son nombres de dominio, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Pues resulta que las personas vieron que era muy fácil ponerse el nombre de dominio de otra persona, por decir Julia Roberts, y le pasó efectivamente, es un caso donde en ICANN decidieron sobre quién debía tener ese nombre, porque pues Julia Roberts es famoso y todo el mundo conoce a esta actriz y alguien había ocupado su nombre en el ciberespacio. Y entonces, por ejemplo, estaba juliaroberts.com y juliaroberts.co. Eso es ciberocupación y es un tema que ya decide la ICANN, que es una ente internacional, ¿sí? ¿Sí ven por qué ya aquí, por ejemplo, la soberanía de los estados no es tan grande? Aquí se disminuye un poco. Entonces, el nombre idéntico a una marca, empresa o persona, ¿sí? Espero que hayan entendido la parte del dominio, que es el nombre, la URL en lenguaje humano, ¿sí? Y hay dominios com, .co, de locales, hay para bibliotecas, hay gubernamentales, hay de educación, como pueden ver aquí, .com, .net, .org, organizaciones, televisión, han aumentado el número de dominios y para identificar FM, música M, etcétera. El .co, hay muchos que son como el .co, que es colombiano.
efectivamente, pues identifican el lugar de donde viene el territorio colombiano, aunque mucha gente podría pensar, este .co es muy bueno porque es muy parecido al .com y mucha gente podría querer ser .co, pero nos identifica más como colombianos. Continuamos, ya nos queda poquito tiempo. Meta-tagging, etiquetar, introducir palabras clave en los metadatos de los cuales hemos hablado antes, con el nombre de un signo distintivo cuyo titular es un tercero, con la finalidad de posicionar mejor una página web. Entonces, uno de los problemas que se ha visto en la web empezó más que todo cuando la publicidad de las mercancías, de todo. La publicidad se empezó a meter en las redes sociales, en las páginas, en los blogs, en todas partes. Entonces, pues la idea es posicionar esa publicidad y ahí fue cuando pues más o menos empezó a tener problemas la web porque nos influencian mucho. Y en lo de política pues nos influencian mucho más. Word stuffing, vamos a pasarla rápido porque ya nos quedan poquito tiempo y quiero llegar a los demás derechos. Los enlaces, que es algo que nosotros compartimos tranquilamente, no se pueden compartir así tan fácilmente en cualquier página o portal web. Tienen que tenerse permisos para... A veces la gente no quiere que lleguen a uno por una página porque de pronto es el mismo producto y hacen que se vuelvan como... ¿Cómo decirlo? Ay, se me fue la palabra. Buscar, yo estoy buscando una crema y me sale otra de otra marca, por ejemplo, ¿sí? Cuando el enlace se mete dentro de una página que no debe ser. Entonces, con estos enlaces también hay propiedad intelectual que se debe proteger y nosotros cuando tengamos nuestras páginas o hagamos ventas por internet, debemos tener cuidado con los enlaces. Bueno, protección de datos personales. Si bien que no lo llamé intimidad, aunque les traigo el artículo 15 de la Constitución que habla del derecho a la habeas data. Creo que la habeas data es mucho más grande, protección de datos personales. Nuestra Corte Constitucional tiene bastante producción sobre este derecho. Tenemos dos leyes. Tenemos la 1267 de 2008 y la otra, ahí no me acuerdo. Una es financiera, que fue la primera, la del 2008, habeas data financiero, y la otra es una habeas data más para el resto de personas. Entonces, aquí podemos resaltar que en esa de habeas data financiero tenemos algo como el derecho al olvido. ¿Recuerdan? Entonces, si yo tengo un dato personal que me hace daño y que pues puede permanecer en el ciberespacio muchísimo tiempo porque pues si no se borra, generalmente eso queda ahí. Entonces, todo el mundo se va a acordar, por ejemplo, si fui un delincuente, pues ahí va a aparecer que fui delincuente. O que me hicieron bullying, o cualquier cosa que afecte tu buen nombre, tu imagen, tu honra, puede aparecer. Entonces, estos datos personales, el nombre, religión, identificación así como color, como raza, como que no debería haber, ¿sí? Entonces, aquí pues hay un monitoreo, vigilancia, venta, creación de perfiles, discriminación. Entonces, todo esto tiene que ver con nuestros datos personales. Esto es un ámbito que se debe revisar por parte de todos los jueces en el ciberespacio. En el ciberespacio se venden nuestros datos, crean perfiles, nos roban los datos para suplantar nuestra identidad. Eso hay que tenerlo en cuenta en el ciberespacio. Ciberseguridad. Tenemos un call cert. Amenazas y ataques de grupos como Anonymous. La ley 1273 de 2009, que es la de delitos informáticos. Un acceso abusivo, obstaculización. Todos estos temas tienen ya muchos estudios, o sea, ya dan también cada uno para una especialización, maestría. Aquí tenemos nosotros hace poco, 2, 3 años, nos unimos al convenio de Budapest, pero como vamos a ver más adelante si alcanzamos, ese contenido
ilegal y todo eso tiene muy poca regulación en Colombia, según lo que vimos del informe de la UIT sobre esos temas. ¿Cuándo empecé yo a trabajar el tema del ciberespacio? Cuando empezó ese caso de Nicolás Castro, si lo recuerdan, él parecía que había hecho amenazas a la vida de uno de los hijos del expresidente Uribe, y el muchacho era estudiante, lo metieron 4 meses a la cárcel por una página web que estaba amenazando. Pues obvio, la amenaza es un delito en Colombia, pero pues a Nicolás Castro no lo hubieran metido a la cárcel si no hubiera estado internet, porque pues si él en su ámbito personal dice, ay, este señor, yo quisiera matarlo, porque a veces la gente dice, ay, Dios mío, quisiera acabar con esta persona, pero no lo dicen en serio, o de pronto no se probó si él lo hizo o no lo hizo. Se probó que accedió a la página, pero no se probó que él haya hecho la amenaza. Se probó que mucha gente accedió a la tal página, pero tampoco se probó quién lo hizo. Y él estuvo 4 meses detenido. Fue muy difícil porque pues en el ciberespacio es difícil determinar quién y el factor territorial. Y aquí un dato bastante importante. En un auto del 10 de febrero, la Corte Suprema en el 2010 decidió sobre en la competencia sin aplicar el factor territorial al manifestar que no se podía precisar que la conducta hubiera tenido ocurrencia en el municipio de Chía, donde vivía el muchacho. La conducta ocurrió en la red de información Facebook. Eso es el del ciberespacio, que tiene cobertura mundial y transnacional. Bueno, entonces, una cosa importante, estas redes sociales han movido masas. Cuando pasó esto, aquí hubo protestas y se protestaba porque pues uno creía que en el ciberespacio podía decir y hacer lo que fuera, sobre todo porque se creía que era un lugar libre. Para eso también pueden consultar John Perry Barlow habló de una constitución en el ciberespacio. ¿Sí? Que era un espacio libre de todo estado y donde todos podíamos hacer lo que quisiéramos, pero ya no, ya no. Esa idea general de que el ciberespacio es un lugar de libertad absoluta ya no es igual. Pues recuerden, la web tiene 30 años y hace como 10 años empezó esto a cambiar más por todo lo que tiene que ver con la publicidad en Internet, porque la participación política ha sido mayor, y entonces la influencia de los políticos diciendo verdades, diciendo mentiras, manipulando a todo el pueblo, pues ha cambiado Internet, tenemos más reglas, ya no es un lugar tan de libertad absoluta. Es más, tenemos reglas en todos los países y no sabemos cuáles son las que debemos aplicar, porque pues si nosotros nos expresamos en Internet, en el ciberespacio, podemos estar ofendiendo a alguien de otra cultura y no lo sabemos, porque pues puede que allá haya otra norma, pero si no la conocemos. Y si ellos abren eso, que fue lo que pasó con Charlie Hebdo, lo vieron en otro país donde estaban realmente ofendidos por una caricatura. ¿Y en qué terminó? En un ataque terrorista. Bueno, esa imposibilidad de descubrir quién es la persona que está interactuando, que dice ser en su perfil, o descubrir la IP, bueno, a veces sí se puede, a veces no. Y cuando son crackers o personas especialistas en infiltrar, dañar los sistemas informáticos, pues es más difícil porque saben cómo esconderse. Bueno, hay unas circunstancias donde es más fácil de saber quién fue, pero pues hay que proteger mucho los datos personales. Por eso esa violación de contenidos es un problema. Estamos hablando de estos problemas ya no solo de los ámbitos que hay que tener en cuenta, sino los problemas de la libertad de expresión en el ciberespacio. Entonces, en el caso que les comenté, el Nicolás podía decir, yo me acojo a las normas de la red social. En esa época, pues no decían nada sobre las amenazas. Eso pasa ahorita que han avanzado mucho porque pues antes Zuckerberg no quería meterse en ese tema de regulación.
ya nos queda poquito tiempo. Vamos a tratar, tenemos Wikileaks, es otro caso muy importante, pero pues recuerden, aquí está involucrado no solo personas, porque en el caso de Nicolás era Nicolás contra el hijo del presidente, acá está Julian Assange contra el gobierno de Estados Unidos. Caso importantísimo, todavía no se ha resuelto, él sigue detenido en Inglaterra. Estos casos famosísimos, Snowden y este señor McAfee que se suicidó. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el comercio electrónico. La cantidad de comercio, esto es grandísimo, y por la pandemia pues obviamente aumentó en unas cosas, creció deportes, la gente quería trabajar, pues hacer deporte en su casa, ¿sí? Miren estos indicadores, redes sociales, buscadores, moda, turismo, eso aumentó en Internet. Entonces ahora ya todos sabemos qué es lo que pasa pues en comercio y tenemos que tener cuidado porque pues a veces la gente nos vende lo que no es, tenemos que entrar a sitios seguros. Impuestos, traje este link aquí, pero pues no alcanzamos a verlo, para decirles que pues el G7 aprobó un impuesto global a las multinacionales y eso tiene mucho que ver con el actuar de las redes sociales y los gigantes de Internet, que no son solo las redes, sino, por ejemplo, Amazon, están, sí, todos estos gigantes, Yahoo, Google, Microsoft. Entonces, es porque esta parte de los impuestos, pues le llegaba a unos estados y a otros no, ¿sí? Y pues en todos los países estas gigantes de Internet ganan dinero. Importantísimo ese cambio y hace 5 días, una semana que pasó. Y es rarísimo, 30 años después, ya por fin en algo se pusieron de acuerdo muy global. Bueno, entonces los problemas son la censura, ataques a la libertad de expresión por parte de hackers terroristas, Wikileaks, Anonymous, la censura por grande de las empresas. Las empresas también nos censuran, como hemos visto, ya pueden eliminar, por ejemplo, un tweet o cerrar una página. Eso por medios electrónicos se pueden filtrar muchas cosas. La afectación de los derechos humanos por ejercicio de la libertad de expresión en la red, imagen, buen nombre, honor, seguridad nacional, intimidad, entre otros muchos, la ciberguerra o guerra cibernética. Entonces, por restricciones tecnológicas, como ya se los mencionaba, están, por ejemplo, para ingresar a contenido de propiedad intelectual, pues a veces se necesita clave, ¿sí? Eso no es una censura como tal, sino es una protección a la propiedad intelectual. Sin embargo, muchos lo han visto como censura. Entonces, y también hay esos mismos software que han usado para bloquear el contenido, pues también se han usado para realmente censurar por parte de o las grandes gigantes de Internet o por parte de los estados. Entonces, aquí ponemos en estas medidas tecnológicas, el intermediario próximo, proveedor servicio de Internet, el mismo proveedor. O los motores de búsqueda que permiten guiar las búsquedas a lugares específicos y no les permiten a las personas encontrar otro tipo de contenido. O, por ejemplo, las páginas web, las páginas de redes sociales que usted elige qué ver y ya no le muestran nada diferente a lo que usted ya eligió ver. Quiero ver gatitos, ve gatos por todos lados. Quiero ver perritos, perros. Quiero ver Petro, ve Petro. Quiero ver Uribe, ve Uribe. Entonces, eso daña la libertad de expresión porque usted debería tener derecho a estar informado de todo, de un lado, del otro, de gatos, de perros y pues en política también. Equipos que sirven para conformar la infraestructura de red. Bueno, por medio de equipos, firewall, softwares. Y ojo con esto, Prisma, Puma, son ejemplos de software que usan los estados para inteligencia, o sea, para espiarnos. Obviamente esto debe tener
una orden judicial. Y si no la tiene, pues ahí está lo que llamamos chuzadas. La neutralidad de la red. Creo que el dibujo es más explicativo que ponernos a leer esto. Internet. Que las grandes empresas no tengan más ancho de banda o más canal para poder transitar porque pues ganan más dinero y tienen más espacio. No, la idea es que estos canales sean iguales para todo el mundo para permitir que todo el mundo participe en igualdad en el comercio, ¿sí? Porque pues realmente lo importante acá es que todo el mundo pueda comerciar o hacer lo que quiera, porque si yo estoy en la academia y me dejan un espacio chiquitico y no puedo transmitir, por ejemplo, esta conferencia, pues, por Dios. Entonces, la idea es que esta neutralidad no favorezca a nadie, sino que todos tengan los mismos derechos en el acceso y en la transmisión de datos. El rol de los intermediarios, bueno, ya hablamos que los intermediarios pueden ser vulnerables a que los sectores estatales y los sectores privados restrinjan el acceso a las personas al ciberespacio. En principio, por el contenido, se ha dicho que no deben responder por esos contenidos a menos que sea que ellos reciban específicamente una orden judicial. Ojo, órdenes judiciales para estas cosas, porque pues normalmente, ¿por qué le vamos a dar el control a un intermediario, una empresa privada? Nuestra libertad de expresión es un derecho fundamental, constitucional, que no debe restringir a alguien que no sea un juez. Bueno, ya vamos 49 minutos. Vamos a ver si alcanzamos a ver otro poquitico. Atentados contra la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los datos en sistemas. Ya censura por parte de los estados. Ya hablamos del software. Los países que más censuran. Miren esto. Ustedes se pueden dar una idea de qué tipo de país es el que más censura. Y son países autoritarios, control total. China tiene disque ciberespacio chino, entonces hablan de soberanía en el ciberespacio y lo que hacen es coartar la libertad de expresión y decir que la tienen, porque por ejemplo China en su constitución tiene redactada una cláusula, una norma sobre libertad de expresión. Pero recuerden que acá pues está el Partido Comunista, un solo partido, no son democráticos, entonces obviamente no se puede hablar nada malo sobre el partido. Y bueno, esos tienen algo que ver con la parte religiosa, en general por la parte política que escojan. Están las grandes empresas y aquí, bueno, les reseño a Lawrence Lessig que habla que el código es la ley. Entonces, dependiendo de cómo sea la arquitectura del software, la gente puede acceder o no acceder, ¿sí? Hacer una cosa o hacer la otra. Que estén interconectados o no estén interconectados entre sí. WhatsApp con Facebook, lo iban a conectar, ya no, porque pues había gente que no quería estar en Facebook y conectar WhatsApp con Facebook pues no les favorecía, ya no lo van a hacer, porque se les baja la gente de la aplicación. Bloqueo de contenido prohibido en algún país, pornografía. Estos son avisos que nos hacen. Recuerden, nos pueden bloquear a Trump. Aquí les traje esto porque pues Trump tuvo una solución, se le ocurrió que va a crear una nueva red social sin censura. Vamos a ver si lo hace. ¿Qué más? Bueno, la intimidad, la imagen, la dignidad, el honor, la libertad sexual. Recordemos que hay pornografía infantil, eso es una cuestión que no debe existir, pero pues debemos tener normas para ir contra estas actitudes que van contra nuestros derechos de los niños, que son los primeros. La seguridad nacional y el orden público, esto también se puede ver afectado por el Internet. La propiedad intelectual e industrial. Mercado, los consumidores. Que ustedes compren un mueble grande y resulta que les llega el mueble de juguete. Entonces, ¿qué pueden hacer? Y eso ha pasado en el comercio electrónico. O compraron un libro y resulta que no les llegó un libro, sino un ladrillo.
Esas cosas han pasado y pues para eso hay regulación para proteger a los consumidores en el ciberespacio. Todas estas gráficas identifican un tipo de derecho. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 derechos. Estos se pueden encontrar en la web. Protección, que no me hagan bullying. Aquí no los voy a mencionar todos porque pues realmente no tenemos el tiempo. Vamos a darle paso. Aquí muestre a ver qué más tenemos. Derecho, tenía unos casitos para mostrarles. Sentencias de la Corte Constitucional donde se afectan unos derechos como la intimidad. Un cónyuge que alegó que le hackearon el correo electrónico por parte del otro cónyuge en un divorcio. La dignidad por que afectaba a una persona de un colegio, que un estudiante atacó por medio de internet y todo el mundo vio qué fue lo que decían. Era bastante grosero el estudiante. Habeas data imagen, ya hemos visto casos de estos. Imagen, buen nombre de una mujer que decidió dar su imagen para una empresa de masajes y la usaron para otra cosa. ¿Sí? Estoy así reseñándolos rápidamente. Son casitos corticos porque no alcanzamos a ver mucho. Aquí en esta sentencia, pues referente a los intermediarios como Google, pues no se le da responsabilidad a Google porque él no es el que hace la información. Google es solo un intermediario que trae los resultados que su software trae. Entonces, bueno, la guerra, ciberguerra, muy importante. Esto ya, hay un manual de Tallinn que es como las normas de derecho internacional humanitario para la guerra cibernética. Ya estamos empezando a hablar más de normas, ¿sí? Entonces, pues estos son ataques que pueden ser usados para centrales nucleares, termoeléctricas, hidroeléctricas, infraestructuras críticas de los estados. Y bueno, el índice global de ciberseguridad, Colombia está en el puesto 81 con una calificación de 63.72 en el 9º puesto de Latinoamérica, 81 a nivel mundial. Estamos graves. Pero pues esa gravedad, como la van a mirar ahorita, está más que todo, vamos a pasar esto y vamos a mirar esta gráfica. En las medidas legales. Quería llegar a esta parte para que veamos que debemos tener muchas más medidas legales. Tenemos las técnicas, tenemos medidas de cooperación, desarrollo, capacidad, pero nos falta organizacional, o sea, más organizaciones y medidas legales para mejorar la ciberseguridad de Colombia. ¿Sí? Pues no estamos tan rajados, pero tenemos que ponernos más las pilas en ese tema. 63 es pasar raspando. Y ahora con todas las personas en el ciberespacio por lo de la pandemia, pues deberíamos pensar más en mejorar esto. Nuestro legislador debe poner atención a esto y nuestro gobierno para proponer leyes al respecto. Y mirar qué fue lo que nos midieron en la UIT para ver qué mejoramos. Nosotros como jueces, como servidores judiciales, debemos estar atentos a eso. Bueno, yo creo, bueno, que hay unos principios, pero todavía no hay normas especiales para Internet, para el ciberespacio como espacio común. Entonces ahí traje unos ejemplitos de declaraciones, de constituciones, todo el mundo quiere participar en esto, pero pues, bueno, la acción de tutela no alcanzamos ya a ver estos temitas, pero en general ya vimos, mi libro habla más específicamente de eso. Ahí traigo referencias a todos otros libros para que la gente que quiere investigar el tema, pues ahí hay bastantes libros de todos los temas reseñados en la bibliografía. Por ejemplo, este que les mencioné del externado y páginas web, porque pues para la gente que no tiene muchos recursos, pues ya hay mucha información en la web que ustedes pueden revisar. Entonces, paso la palabra a la doctora Mónica Cuellar
para las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Y vamos al fragmento de preguntas, de las preguntas más relevantes aquí en el chat. Primera pregunta, doctora. ¿Quién protege los derechos en el ciberespacio? Bueno, como vimos, es una responsabilidad del Estado proteger. Pero ¿qué pasa? Pues es bastante difícil cuando es un derecho que está en todo el mundo. Entonces, bueno, aquí tenemos Superintendencia de Industria y Comercio para pues protección de datos, tenemos a derechos de autor, la Dirección de Derechos de Autor para protección de propiedad intelectual, tenemos la acción de tutela, pero ¿qué pasa? Pues el problema es cuando la cuestión es internacional, como ese caso de Charlie Hebdo y otro país. Entonces, ¿quién interviene? No tenemos ciberjueces, sí hay ciberpolicías, sí hay cibermilitares, pero pues, ¿qué pasa? Estamos dejando de lado eso y lo que pasa es que ahí nosotros no tenemos toda la soberanía completa, está disminuida. De eso también hablo en el libro, sobre la disminución de la soberanía del Estado en ciertos ámbitos como el ciberespacio. Siguiente pregunta. ¿Son distintos los derechos derivados de las relaciones en el ciberespacio de los derechos derivados de relaciones en bases territoriales fijas? Bueno, ciertamente ahí en el ciberespacio se aplican todos los derechos que tenemos en la vida real, los que sean aplicables, ¿sí? Pero creo que hay unos nuevos derechos, como el derecho al olvido, como la protección de datos, pues existía antes. Recuerden que pues después de la Segunda Guerra fue muy importante tener cuidado con los datos personales, pero pues hay derechos también como ese de la vida. Y miren que cuando hice una entrevista para estudiar, me preguntaron eso, me miraban realmente como si estuviera chiflada, pero la verdad sí creo que hay nuevos derechos. Unos los llaman de cuarta generación, yo no los llamo de generación, sino especiales ya para el ciberespacio, porque pues es un ámbito especial y están relacionados más que todo con lo que tiene que ver con bienes inmateriales y las creaciones que están en el ciberespacio. Doctora Natalia, ¿cómo pueden ser protegidos los derechos en el ciberespacio? Bueno, ya mencionamos quiénes lo pueden proteger, pero yo considero que debe haber un acuerdo internacional donde, pues no sé, en ese momento hay una gobernanza. Ahorita estamos en la moda de la gobernanza de todo. Y hay actores que participan como empresas, como estados, la sociedad civil, y nos dan principios, pero considero que una entidad como la ONU debería dar normas más fuertes, no soft law, no solo resoluciones, no solo por favor, mire, estas son recomendaciones, sino mirar que de verdad hay unos problemas internacionales y en el ciberespacio especialmente, que deberían tener una solución global, igual para todos, porque pues puede que yo estando en el ciberespacio quiera acogerme a una norma de Estados Unidos o la de Europa, que son las que más que todo nos llevan. Entonces, la verdad, ahí sí me gustaría, y es mi opinión, otros dicen que no es necesario, una regulación mundial. Una última pregunta, doctora. En el chat hay varias preguntas, es un tema muy importante. ¿Con el ejercicio de la libertad de expresión se puede afectar a los estados? Sí, sí, señores. Precisamente el caso de Julian Assange nos muestra eso y pues Cambridge Analytica, tenemos varios ejemplos donde pues los periodistas y la gente en búsqueda de verdad, la verdad, de la verdad, están publicando información que podría ser sensible para los estados, para la seguridad estatal. Pero ese es un asunto que deberíamos ver. ¿Qué es de verdad sensible para la seguridad de un estado? Porque pues si el estado tiene cuestiones que afectan a otros estados, eso no debería saberlo todo el mundo.
ahí quién pondera, quién decide, y pues está de por medio la libertad de una persona como Julian Assange, o la nacionalidad de Snowden, que ahora también es ruso. Entonces, todos estos problemas afectan a las personas naturales y a los estados también. Un agradecimiento muy especial a la doctora Natalia Yadira Castilla Caro por su clara y pertinente explicación sobre la forma como pueden ser protegidos los derechos en el ciberespacio junto al tema de la libertad de expresión, que solo puede entenderse adecuadamente teniendo en cuenta dos aspectos esenciales. En primer lugar, su dimensión individual como derecho fundamental de la persona y en un segundo lugar, su significado político junto a su aspecto institucional. La preocupación por la regulación de la libertad de expresión en Internet se ha intensificado desde la incorporación de cientos de millones de usuarios en todo el mundo, imponiendo el respeto, como lo manifestó doctora, a los derechos fundamentales dentro de la red, los problemas para la libertad de expresión en el ciberespacio, la censura precisamente a esta libertad de expresión por medio de restricciones tecnológicas y por parte de los estados, y la afectación de los derechos humanos por ejercicio de la libertad de expresión y muy importante, el índice global de inseguridad. Muchísimas gracias, doctora Natalia, por esta conferencia, asimismo a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz día para todos.